Bienvenidos a Turkish Spot. Las series turcas siguen dominando el mundo con historias cada vez más intensas, románticas y adictivas. Por eso, hoy te traigo una actualización con las mejores series turcas nuevas que debes ver en este 2026. Producciones llenas de amor, venganza, suspenso y personajes que te atraparán desde el primer capítulo. Además, incluidos series que no son turcas, pero que están conquistando a todos los fans de los dramas turcos este año. Una de ellas incluso está basada en hechos reales. Y para mí, la número 1 es la mejor de todas, porque marca el esperado regreso de Çağlar Ertuğrul en una historia espectacular. Pero antes de empezar, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para más tops como este. Gracias por tu apoyo. Número 11. El joven. Tiene todo por delante. Eso es lo que dicen los que lo miran desde afuera. Lo que no ven es lo que carga, lo que heredó sin pedirlo, lo que el mundo de su familia decidió que era su destino, antes de que él pudiera tener una opinión sobre su propio destino. Delikanlı es la historia de un joven que tiene que elegir entre el mundo que le fue asignado y el que intuye que podría existir si se atreviera a buscarlo. Y entre los dos mundos aparece ella, en el momento más complicado, con la presencia más inconveniente y con la capacidad de ver en él algo que el mundo de su familia nunca le permitió verse. El romance de el joven no es fácil, no puede serlo, porque cada paso que dan juntos cuesta algo. A él, a ella, a las personas que los rodean que tienen sus propias razones para que no funcione. La serie trabaja la tensión entre la lealtad familiar y la autenticidad personal con una profundidad que pocas producciones turcas logran sin caer en el melodrama por el melodrama mismo. Los personajes secundarios tienen arcos que enriquecen la historia central, y el protagonista crece de formas que se sienten ganadas y no regaladas. El joven es el número 1 porque hace lo más difícil del drama romántico. Te hace querer que alguien encuentre su propio camino tanto como quieres que encuentre al amor de su vida. Y te hace creer que las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo sin que ninguna traicione a la otra. ¿Puede alguien convertirse en quien realmente es cuando el mundo que lo formó tiene tanto invertido en que siga siendo quien decidieron que sería? Número 10. Sandokan, el tigre de Malasia. Un nombre que el drama de aventuras lleva décadas intentando capturar con la intensidad que merece. Sandokan es épica, sin disculpas, sin suavizar los bordes para hacerla más cómoda. Un pirata legendario, un amor imposible y un mundo colonial que convirtió en enemigos a personas que podrían haber sido aliadas. La adaptación turca toma el clásico de Emilio Salgari y lo lleva a la pantalla con una escala visual que el material siempre mereció. Sandokan no es solo aventura de acción, es la historia de un hombre que perdió todo lo que tenía nombre en el mundo y que construyó desde esa pérdida algo que el mundo no podía ignorar. Su amor por Mariana no es complemento de su historia, es el centro de ella, lo que humaniza al tigre, lo que revela que debajo de la leyenda hay una persona con heridas específicas y con la capacidad de sentir exactamente lo que el mundo de la aventura le pide que no sienta. La venganza y el amor comparten espacio en Sandokan sin que ninguno de los dos parezca incompatible con el otro, porque en su mundo lo que amas define lo que defiendes, y lo que defiendes define quién eres. ¿Puede un hombre que construyó su identidad sobre la guerra aprender que lo más valiente que puede hacer es amar algo que podría perder? Número 9. La última foto. Una imagen congela el tiempo. La última foto es la que nadie sabía que sería la última. Sonkare construye su historia alrededor de esa idea, con una melancolía que se instala desde el primer episodio y no abandona al espectador hasta mucho después de que la serie termina. Un fotógrafo, una historia que necesita ser contada, y personas cuyas vidas se cruzan con su lente de formas que cambian lo que todos creían saber sobre sus propias historias. La serie turca usa la fotografía como metáfora de la memoria, de lo que elegimos preservar, de lo que preferimos no ver aunque esté frente a nosotros, de la diferencia entre lo que una imagen muestra y lo que realmente ocurrió en el segundo antes y el segundo después de que el obturador capturó ese instante. El romance que se desarrolla tiene la textura específica de dos personas que aprendieron a mirar el mundo de formas diferentes, y que en ese proceso de aprender a mirar juntos, descubren que lo que ven cuando se miran el uno al otro es algo que ninguno sabía que buscaba. La última foto es tragedia anunciada con amor genuino en el centro.
Y esa combinación es la más difícil de sostener sin que ninguna de las dos partes aplaste a la otra. ¿Qué queda de una persona cuando la última imagen que tienes de ella es también la primera que entendiste completamente? Número 8. Solo 17. Tiene 17 años. Y el mundo ya le pidió demasiado. Dawn Jedi es la serie más joven de esta lista en protagonistas y la más adulta en lo que plantea. Porque 17 años en el drama turco no es solo una edad. Es el umbral donde las decisiones empiezan a tener consecuencias que duran décadas. Donde el amor se siente absoluto porque todavía no sabes que vas a sobrevivir perderlo. Donde el sistema te empieza a pedir que elijas quién vas a ser antes de que hayas tenido tiempo de descubrirlo. El protagonista de 17 años carga con presiones que ningún adolescente debería cargar. Familia, expectativas, un amor que apareció en el momento donde menos podía permitírselo. Y la certeza de que cada decisión que tome ahora va a definir algo que todavía no puede ver completamente. La serie no romantiza la adolescencia, la muestra con la intensidad real que tiene cuando se vive desde adentro. Cuando cada emoción es la primera vez. Cuando el dolor no tiene perspectiva todavía. Cuando el amor no sabe que es temporal, aunque lo sea. Solo 17 es devastadoras precisamente porque recuerdas haber tenido 17 años, y recuerdas que también creías que nada iba a poder con todo lo que sentías. ¿Puede alguien de 17 años tomar decisiones que su yo de 30 entendería? Número 7. Umami. El sabor que no tiene traducción exacta. El quinto sabor. El que está presente pero que no puedes nombrar fácilmente. Umami usa esa idea como metáfora perfecta para una historia sobre lo que existe entre dos personas que tampoco tiene nombre fácil. No es amistad completamente, no es amor todavía. Es algo en el espacio entre los dos que se siente real, antes de que ninguno de los dos tenga el vocabulario para describirlo. La serie turca contemporánea se aleja de los dramas familiares y las presiones tradicionales para explorar algo más íntimo. Dos personas adultas navegando lo que sienten con la torpeza honesta de quien nunca aprendió completamente cómo hacerlo. La cocina es el lenguaje de la serie, no como decorado, como idioma real. Lo que los personajes no pueden decirse directamente, lo dicen en lo que preparan, en lo que comparten, en la vulnerabilidad específica de alimentar a alguien, de dejar que alguien te alimente. Umami es la serie más delicada de esta lista, la más quieta, la que construye su intensidad sin gritos, ni traiciones, ni secretos de familia. Solo con la tensión de dos personas que se acercan despacio a algo que ambos saben que va a cambiarlo todo. ¿Puede existir algo entre dos personas antes de que ninguno de los dos se atreva a nombrarlo? Número 6. Nada nos pasará. Lo dijeron convencidos. Nada nos pasará. Tenemos lo que necesitamos. Estamos juntos. Y entonces, algo pasó. Visebir Olmaz es la historia de una familia que creyó en su propia invulnerabilidad, hasta que la realidad decidió demostrarles lo contrario. La serie turca de suspenso familiar opera en un territorio que pocas producciones se atreven a explorar con esta honestidad. El peligro no viene de afuera, viene de adentro, de los secretos que una familia acumula, de las verdades que se evitan para preservar la paz, de la distancia que crece entre personas que viven en la misma casa y que dejaron de verse realmente hace mucho. Cuando la crisis llega, los cimientos que parecían sólidos revelan las grietas que siempre estuvieron ahí. Los personajes son específicos y reconocibles al mismo tiempo. Sus dinámicas familiares tienen el peso de lo vivido. No son arquetipos, son personas con historia compartida que el peligro obliga a revisitar. El suspenso se construye con paciencia. Cada episodio añade una capa, una verdad que cambia el mapa de lo que creías entender. Y la pregunta que la serie hace desde el título se vuelve más irónica y más aterradora con cada respuesta que llega. ¿Puede sobrevivir una familia cuando lo que la amenaza viene de dentro de ella misma? Número 5. Subterráneo. Debajo de la ciudad visible hay otra ciudad, con sus propias reglas, sus propias lealtades, su propia forma de entender el poder y la supervivencia. Geralti lleva al espectador a ese espacio subterráneo con la honestidad cruda de quien lo conoce desde adentro. El protagonista no es héroe. Es alguien que tomó decisiones en momentos donde las opciones no eran muchas, y que carga con esas decisiones de una forma que el mundo subterráneo no permite procesar con calma. La venganza está presente desde el primer episodio, no como motor simple de trama,
como estado de ser, como la única dirección que tiene sentido cuando todo lo demás fue destruido. Y en medio de ese camino de destrucción calculada, aparece algo que no estaba en el plan. Una persona que cambia la geometría de todo, sin que el protagonista sepa exactamente cómo manejar eso. Subterráneo, no suaviza su mundo, no lo romantiza. Muestra el costo real de vivir en ese espacio, lo que le hace a una persona, lo que le hace a las relaciones, lo que queda cuando la venganza se completa y resulta que el vacío que prometía llenar sigue ahí. ¿Puede alguien que construyó su identidad sobre la venganza descubrir quién es cuando ya no hay nada que vengar? Número 4. Mis derechos. Ella conoce la ley. La estudió, la memorizó, la usó para defender a otros durante años. Y entonces llegó el momento donde tuvo que usarla para defenderse a sí misma. Mis derechos es drama legal con corazón personal. Una protagonista que descubre que el sistema en el que creyó tiene grietas exactamente donde más las necesitaba no tener. Y que navegar esas grietas requiere algo que la formación legal no enseña completamente. Valentía personal. La serie mezcla el thriller judicial con el drama romántico de una forma que ninguna de las dos capas aplasta a la otra. El caso central es apasionante en su complejidad. Los personajes que rodean a la protagonista tienen sus propias historias que enriquecen la principal sin desviarla. Y el hombre que aparece en su vida llega desde el lado más inesperado del conflicto. Lo que debería ser adversario se convierte en algo más difícil de clasificar. La atracción entre personas que están en lados opuestos de una batalla tiene una tensión específica que Mis derechos explota con inteligencia. Cada escena entre ellos carga con el peso de lo que representa cada uno para el otro profesionalmente, y con lo que sienten que ninguno de los dos puede permitirse sentir todavía. ¿Puede la justicia ser personal sin dejar de ser justa? Número 3. El sol cansado. Hay amores que agotan, que consumen, que brillan con tanta intensidad que queman todo lo que los rodea antes de apagarse. Yorgun Gunesh es ese tipo de historia. Un romance que desde el principio tiene el peso de algo que no puede durar de la forma en que ambos quisieran que durara. Los protagonistas se encuentran en el momento equivocado de sus vidas, con el equipaje equivocado, con las heridas todavía abiertas de lo que vivieron antes de conocerse. Y sin embargo, la atracción no negocia con el momento ni con el equipaje, simplemente existe, y negarla cuesta tanto como seguirla. El sol cansado del título no es metáfora decorativa. Es la descripción exacta de cómo se siente amar algo que sabes que tiene límite, que brilla de todas formas, que calienta de todas formas, aunque sepas que el atardecer viene. La serie no tiene villanos convencionales, tiene circunstancias, tiene el peso acumulado de decisiones tomadas antes de que los protagonistas se conocieran. Y tiene la pregunta que no desaparece en ningún episodio: ¿vale la pena un amor que sabe desde el principio cómo va a terminar? ¿O precisamente ese límite es lo que lo hace tan intenso mientras dura? Número 2. Jasmine. Tiene un corazón que falla, y un plan que nadie aprobaría. Jasmine no llegó a pedir ayuda, llegó a comprarla, porque aprendió hace mucho que el sistema no regala nada a las personas que vienen de donde ella viene. Y si no te lo regala, encuentras la forma de tomarlo. Es escort en Estambul. Usa lo que tiene para conseguir lo que necesita. Y lo que necesita ahora es entrar en una lista de trasplantes que tiene sus propias reglas, sus propias jerarquías, sus propios guardianes que deciden quién merece vivir primero. Entonces decide sobornarlos. Lo que parece un plan simple se convierte en algo que la arrastra hacia lugares que no anticipaba, porque los médicos que intenta corromper también son personas, con sus propias historias, sus propias grietas, sus propias razones, para ceder o para resistir. 6 episodios. Una protagonista que no pide perdón por lo que hace para sobrevivir. Y preguntas que la serie lanza sin respuestas cómodas. ¿Tiene precio la vida? ¿Quién decide ese precio? ¿Y qué te conviertes cuando decides pagarlo de cualquier forma posible? Asena Keskinci construye a Jasmine con una intensidad que no suelta, desde el primer minuto hasta el último. El número 1. Sin discusión. Número 1. La fea. No encaja en los moldes que el mundo le exige. Y el mundo se lo hace saber constantemente. Sirkin comienza con una protagonista que carga el peso de una sociedad, que mide el valor de una mujer por lo que ve en el espejo, y que decidió que lo que ve en ese espejo no es suficiente, pero ella sí lo es.
solo que nadie a su alrededor lo sabe todavía. La serie toma la premisa clásica de la transformación y la subvierte. No se trata de volverse bella para ser amada. Se trata de descubrir que el problema nunca fue ella. El hombre que entra en su vida no llega para rescatarla. Llega para complicarla de formas que ninguno de los dos anticipaba. Porque cuando alguien te ve realmente, antes de que el mundo decida que merece ser visto, eso cambia algo que no puede deshacerse. La química entre los protagonistas funciona precisamente porque se construye sobre el reconocimiento, sobre dos personas que entienden algo del otro que el resto no ve. Sirkin no es cuento de hadas. Es la historia más honesta de esta lista sobre lo que le hace a una persona crecer en un mundo que decide su valor por razones que no tienen nada que ver con quién es. ¿Puede alguien verse a sí mismo con claridad cuando el mundo lleva años diciéndole lo contrario? Y hasta aquí, el video de hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todas estas series fue la que más te llamó la atención? ¿Y cuál agregarías tú a esta lista? Y si quieres más recomendaciones de series turcas, películas y estrenos de plataformas, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un buen me gusta para seguir trayéndote contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.